Padre Santo, te agradecemos en esta tarde por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por las cosas que haces en nuestras vidas, Señor. De alguna manera creemos y confiamos de que todo lo que sucede a nuestro alrededor, Padre Celestial, tú lo controlas. Cuando tú dijiste, Jesús, cuando estabas entre tus discípulos y dijiste, ni aún un cabello de vuestra cabeza cae al suelo sin vuestro Padre Celestial, quisiste dar a entender, Señor, de que tú estás meticulosamente preocupado por todo lo que sucede a nuestro alrededor, por cada uno de nosotros. Tú has muerto, Cristo Jesús, por cada uno de nosotros, no por una masa de gente, sino que nos has amado de manera personal. Por eso nos has dado la individualidad. Cada uno de nosotros somos distintos y diferentes. Y tú amas cada personalidad de cada uno de nosotros. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestras debilidades, que nos ayudes en las cosas que no te agradan, que queremos dejar y no podemos. Y con las luchas que tenemos siempre, Señor, perfecciónanos en la santidad. Y abre nuestro corazón este lunes para poder entender, Señor, qué tienes en tu palabra con este capítulo 20 del Evangelio de Juan. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por los hermanos que están conectándose y los que están entrando recién a la transmisión. Y, Señor, te pedimos que tú hables a sus corazones y abras nuestro entendimiento. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanitos, la semana antepasada habíamos visto el capítulo 19 y básicamente lo que el capítulo 19 está tratando es acerca de la crucifixión, pues, ¿no? Todas las cosas que sucedieron, las cosas como fue Jesús avergonzado, el escenario que se estaba dando en el momento de que se estaba juzgando, bueno, sí, entre comillas, juzgando a Jesús, pero la muerte de Jesús estaba juzgando, entre comillas, al pueblo judío y al pueblo gentil en los hombros de Pilato incluso, ¿no? Entonces estamos viendo todas estas cosas del capítulo 19 y después vemos que ya cuando Jesús fue crucificado, ¿no? En el 28 del 19 dice, bueno, consumado es, explicamos esta palabra que significa, que era una declaración legal que básicamente se usaba cuando se hacían transacciones financieras, como diciendo cancelado es, consumado es, que en griego es tetelestai, y todo eso vimos en el capítulo 19, ¿de acuerdo? Y entonces también vimos cuando ya se llevaron el cuerpo de Jesús y José de Arimatea pidió el cuerpo y se lo llevaron y lo pusieron en la tumba, ¿ya? Es básicamente como un pequeño resumen del capítulo 19, ¿de acuerdo? Entonces ahora entramos al capítulo 20, ¿ya? Y como siempre vamos a hacer las secciones correspondientes de lectura y luego el estudio. Así que vamos a leer el capítulo 20, del versículo 1 al 7, y de ahí hacemos el estudio. Así dice, capítulo 20 del Evangelio de Juan, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Entendamos de cajón desde ya que este otro discípulo se refiere a Juan. Juan no habla de sí mismo en primera persona, él habla de sí mismo en tercera persona. Versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido o más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, primeramente tenemos que, hermanos, entender lo siguiente, ¿ya? Lo que tenemos que entender es algo, perdón, la máquina se me hizo plum, 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 así, y las páginas saltaron de un lugar a otro, lo siento, por eso hice un silencio de menos de 3 segundos, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que ver, mis hermanos, aquí es que, por ejemplo, hay una narrativa paralela de los evangelios, los sinópticos. Los sinópticos están dando información histórica también, no solamente lo hace Juan. Y ya habíamos dicho en repetidas oportunidades de que los evangelistas están narrando básicamente desde su perspectiva las cosas que para cada uno de ellos fue más importante. Y también dijimos que el Evangelio de Juan, de alguna manera, ya ha sido escrito cuando ya estaban casi, de repente, especulo, pero es posible, los 3 evangelios terminados, ¿no? Recordemos también lo siguiente, ¿ya? Muchos teólogos están de acuerdo con esto y los historiadores, inclusive los padres de la iglesia también, atribuyen que, por ejemplo, el Evangelio de Marcos fue el primero en redactarse y que Marcos, no, aunque ni siquiera conoció al Señor, Marcos fue como el escribano o el escriba de Pedro, porque básicamente Marcos recolectaba la información que Pedro tenía
y entonces podemos entender de que el Evangelio de Marcos fue dictado, entre comillas, por así decirlo, por Pedro. Entonces, pero sin embargo, cada uno de los evangelios sinópticos, ¿no? O sea, Mateo, Marcos y Lucas, tienen narrativa paralela que Juan no está contemplando. Entonces, estos son los aspectos que de alguna manera para el evangelista, para Juan el apóstol, les llamó la atención, y su objetivo no era redundar en lo que ya decían los sinópticos, sino presentar a Jesús desde otro ángulo, como el verdadero Hijo de Dios, como el Verbo encarnado. Entonces, cada uno de estos evangelistas recuerda la historia desde los aspectos en donde para cada cual eran de relevancia o de importancia, ¿no? Entonces, al considerar la evidencia que se encontró con la tumba abierta, Juan comienza dando testimonio de que así fue como él llegó al convencimiento y a la fe de que Cristo resucitó realmente, ¿no? O sea, Juan mismo está como haciendo una autobiografía en ese sentido en este evangelio, ¿no? Entonces, cada autor de los evangelios narra los eventos de una manera particular, pero ninguno pretende abarcar todo exactamente lo que ocurrió, ¿ya?, de la vida de Jesús, porque sería imposible. Ya en Jesús nosotros sabemos que tuvo entre 3 años y medio o 4 años de ministerio, que no están comprobados precisamente, pero más o menos es lo que se entiende, ¿de acuerdo? Entonces Juan mismo aclara que esto, en este capítulo, en el versículo 30, él aclara esto en el sentido de que, por ejemplo, él ahí dice que hubo muchas otras cosas que Jesús hizo y que no se han puesto porque, o sea, simplemente no llenarían todos los libros, ¿no? Entonces, para saber lo que Jesús hizo realmente. Con eso está diciendo, por si acaso, yo estoy haciendo una selección de lo que para mí fue más importante. Entonces, pero sin embargo, hermanos, los evangelios, los sinópticos y todos, incluyendo el de Juan, ya concuerdan con los hechos medulares, es decir, la aparición, la crucifixión, perdón, la tumba vacía, la resurrección corporal de Jesús, las apariciones a sus discípulos, y de entre los sinópticos, solo Lucas narra la ascensión de Jesús. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros vamos a hacer el estudio ahora. ¿Por qué? Porque Juan está tomando elementos que están un poco saltados respecto a lo que dicen los sinópticos en cuanto a las apariciones de Jesús. Entonces, yo he preparado aquí, primeramente, una cronología de las apariciones de Jesús para que ustedes lo tengan y quede registrado también en el video. Entonces, varios estudiosos han tratado de armonizar las apariciones de Jesús adoptando distintos criterios. Sin embargo, hay una persona que encontré haciendo el estudio que se llama Archibald Thomas Robertson, que fue un predicador bautista del sur y un erudito bíblico acerca del Nuevo Testamento, ¿no? Y también estudiaba las lenguas originales. Él es un poco antiguo, es del 6 de noviembre de 1863 hasta cuando fallece el 24 de septiembre de 1934. Ya, él es americano, es de Kentucky, USA, en Louisville es su ciudad. Entonces, él ofrece una cronología que es interesante. Yo la voy a decir, pero simplemente como información general. ¿Por qué? Porque de frente Juan está abordando algunas apariciones de Jesús, aborda algunas apariciones de Jesús, pero no con la cronología que los sinópticos tienen. Entonces vamos a dejarlo como un precedente para tener el resumen de las apariciones de Jesús y luego ya hacer el estudio de lo que Juan está narrando. Entonces, la cronología que ofrece este Archibald Thomas Robertson es la siguiente. Como primera aparición de Jesús, ¿ya? Se aparece a María Magdalena. Y esto está en Marcos 16, del 9 al 11, y también en Juan 20, del 11 al 18, como lo vamos a leer en este capítulo. La segunda aparición es a las otras mujeres que de repente estaban con María después de que habló con María. ¿Ya? Recuerden que estamos viendo la cronología de las apariciones de Jesús. Esto está en Mateo 28, versículos del 8 al 10. Tercero, a los 2 discípulos camino a Emaús, que Juan ni siquiera menciona. Y esto está en Marcos 16, 12, Lucas 24, del 13 al 32. Cuarto, a Simón Pedro, que tampoco Juan lo menciona. Y esto está en Lucas 24, 33 al 35. Y Pablo también lo menciona en 1 Corintios 15, 5. Quinto, la quinta aparición, a los 10 discípulos sin Tomás, cuando estaban encerrados por miedo a los judíos, como lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿ya? Sin Tomás, a los 10 discípulos sin Tomás. Esto está registrado en Marcos 16, 14, Lucas 24, 36 al 43, Juan 20, 19 al 25. Interesante, ¿no? Porque Mateo no menciona esta aparición, que es la número quinta. La sexta aparición, el domingo siguiente a los 11 discípulos, o sea, cuando se apareció con los discípulos y no estaba Tomás, a la semana siguiente, al siguiente domingo, se apareció otra vez, ahora sí estando Tomás. Esa sería la sexta aparición, entre comillas. Y esto lo narra Juan 20, del 26 al 31, que lo vamos a leer dentro de un ratito,
y 1 Corintios 15:5. Pablo también habla de esta historia. O sea, posiblemente Pablo ha leído también el Evangelio de Juan. No, estoy hablando de cosas que no son. Pero hace la referencia en 1 Corintios 15:5 de repente por la historia de los mismos apóstoles, ¿no? La séptima aparición a los 7 discípulos en la pesca milagrosa, ¿de acuerdo? Esto está ya Juan, en Juan capítulo 21 del 1 al 25. Esto solamente lo narra Juan en su evangelio. Los otros evangelios sinópticos no lo narran. La séptima aparición. Y la octava aparición a 500 personas en un monte y una comisión que da a los discípulos. Interesante. Esto está en Marcos 16 del 15 al 18, en Mateo 28 del 16 al 20 y en 1 Corintios 15:6. Y novena aparición a Jacobo, es decir, Santiago, su hermano. En 1 Corintios 15:7 Pablo refiere también esta aparición. ¿Ya? Y la décima aparición, en este orden cronológico o consecutivo, según este Archibaldo Tomás, que ha hecho una compilación deductible, ¿no? Por lo que dicen los sinópticos y el Evangelio de Juan, la décima aparición es a los 11, dándoles la comisión, ¿de acuerdo? Y esto está en Lucas 24, 44 al 49, Hechos 1 del 3 al 8. Y por último, la última aparición y la ascensión precedida por los 2 ángeles, es decir, cuando ya se presenta Jesús con los discípulos, se los lleva a un monte y fue elevado y fue cubierto por las nubes. Esto está en Marcos 16, 19, ¿no? En Lucas 24, 50 al 53 y en Hechos, el libro de Hechos, que ustedes ya saben que también fue escrito por Lucas el médico, el historiador Lucas, que está en Hechos 1 del 9 al 12. Entonces, estas serían las cronologías, digamos, o los eventos de cómo Jesús se fue apareciendo a las personas después de su resurrección. Sin embargo, Juan no toca todas estas apariciones, ¿de acuerdo? Entonces, los sinópticos sí, y hemos visto la historia según lo que este Archibald Thomas nos ha resumido, por así decirlo, que me parece bastante acertada. Entonces, en el versículo 1 que acabamos de leer, hermanos, ya entrando al estudio, entonces, esta tumba es una tumba que había sido cerrada con una gran puerta de piedra, ¿ya? Y en gran parte la mayoría de tumbas eran cerradas así, era el estilo de la gente que de alguna manera tenía posibilidades financieras para sepultar a sus fallecidos, porque no todos hacían eso, ojo, ¿no? Entonces era una tumba especial, ¿de acuerdo? Entonces, y era sellada por orden y autoridad del gobernador romano, en este caso era Poncio Pilato, y esto está en Mateo 27, del 65 al 66. Entonces, Juan no narra que hubo un terremoto como lo hace Mateo al momento de que la puerta fue abierta. Y esto es interesante notarlo. Y esto está en Mateo 28, versículo 2. Ahora, ¿por qué? Porque posiblemente por los dichos de María Magdalena, cuando el ángel movió la piedra, ella de repente pensó que era un terremoto, ¿no? Una piedra enorme movida, sonaba fuerte y María y las otras mujeres estaban a punto de llegar al sepulcro, escuchando el sonido, pensaban que era un terremoto y entonces por eso Mateo pensó que de repente hubo un terremoto cuando Jesús resucitó. Posiblemente sí lo hubo, posiblemente no lo hubo, no trasciende la historia, el asunto es que Cristo resucitó ese mismo día, ¿de acuerdo? Entonces, estas piedras eran una sola piedra y pesaba demasiado como para que un solo hombre la pudiera mover. Ahora, el ruido que ocasionó fue tal que María pensó que de repente era un temblor, ¿no es cierto? Y también las otras mujeres más llegaron aún siendo de madrugada y escucharon ese sonido. Entonces es posible que ellas hayan pensado, un terremoto ha pasado, ¿no? Y por eso la puerta se ha abierto. Pero ya vemos después quién abrió la puerta. Entonces, primero que era domingo antes del amanecer, es decir, era la madrugada del domingo, ¿de acuerdo? Ellas estaban yendo a plan de, por lo menos, calculo, 5, 4 y media, 5 de la mañana, antes de que raye el alba, antes de que aclarezca, ¿no? Fueron para aplicar al cuerpo de Jesús especias aromáticas y ungüentos. Era la costumbre de la época. Ahora, ellas de repente tal vez no recordaron que Jesús dijo que iba a resucitar y que no necesariamente iba a necesitar nada de lo que ellas estaban llevando para ese momento. Sin embargo, ellas, impulsadas por su devoción, estaban haciendo eso. Entonces, el versículo 2 dice que María corrió a ver a Pedro y a Juan. Después que vio la tumba vacía, María salió disparada, salió corriendo y avisar a Pedro y a Juan, ¿no? Entonces, tal vez ellos estaban reunidos en alguna casa, que no se nombra la casa, no dice que es el aposento alto, pero dice que estaban reunidos, ¿no? Y que estaban reunidos por temor a los judíos, ¿no? Solo se dice que estaban allí reunidos porque estaban muertos de miedo. Entonces, la noticia era que de repente han secuestrado el cuerpo de Jesús. María estaba confundida, regresó y dijo, han robado el cuerpo del Señor, ¿no? Entonces, en esa época habían ladrones de tumbas. Sí, es cierto, había ladrones de tumbas quienes llevaban las cosas caras que los familiares dejaban al costado de sus muertos, de sus difuntos. Pero acá hay una cosa muy importante de observar, hermanos.
nadie robaba cadáveres. O sea, se robaban todo lo que la gente dejaba al costado de los cadáveres en honor al fallecido, ¿no? Dejaban especias, mirras, dejaban un montón de cosas de valor conforme la valoración que tenían de la persona. Entonces, como estas tumbas eran para ricos y estos ricos tenían posesiones y tenían cosas, entonces al costado de esos fallecidos dejaban un montón de presentes. Era la costumbre de la época. Entonces, los saqueadores de tumbas y los que robaban las tumbas no se metían para llevarse el cadáver. O sea, robaban todo menos el cadáver. ¿De acuerdo? Entonces, dejaban incluso el cadáver desnudo, pero no se llevaban el cadáver. Simplemente se llevaban toda la mercadería que rodeaba al cuerpo. Entonces, esto era interesante de observar. O sea, los ladrones entraban a la tumba para llevarse todo menos el cadáver, porque ¿quién iba a ir cargando con un muerto? Pues, ¿no? O sea, era un poco ridículo de pensar. Y en el versículo 3 dice que Pedro y Juan de inmediato corrieron hacia el sepulcro. Cuando escucharon a María, salieron corriendo hacia el sepulcro. Entonces Juan, como era de repente un poco más muchacho, salió corriendo y adelantó a Pedro y miró dentro del sepulcro. O sea, no dice que entró y miró así de frente, sino que como que se asomó, miró dentro del sepulcro. Entonces, ¿por qué? Porque no estaba totalmente vacío, porque Juan había visto los lienzos ya que estaban allí. Entonces, quizás lo primero que pensó fue, las mujeres se han equivocado, ¿no? Y por esto voy a ir a ver si es que algo ha pasado. Pero cuando llegó al sepulcro, Juan vio los lienzos ahí. Entonces se bajó a mirar y se asomó, pero no entró a la tumba, como que las tumbas tenían como ciertas gradas, ¿no es cierto? Estaban hacia abajo, y de repente asomó 2, 3 pasos, miró así y se dio cuenta de que estaban los lienzos puestos de repente en la cabecera, porque había como una cama de piedra donde echaban a los difuntos, y de repente alcanzó a ver los lienzos allí. Entonces, no es que él entró, sino que miró un poco desde afuera. ¿Por qué? Por temor a contaminarse. Recordemos que en la cultura judía, y la ley lo estipulaba, dice, no te contamines con muertos, no puedes tocar nada que haya pertenecido o que sea de un muerto, no puedes tocar nada que esté en contacto con un cadáver. Y para esto era un rito, entonces era como una ley, y no podían contaminarse con cosas de muertos. ¿De acuerdo? Por eso tal vez Juan no terminó de entrar. Entonces cuando llegó Pedro, ¿no? Se apuró y entró al sepulcro y vio, que es una palabra interesante en el griego, que viene del griego theorei, que significa miró atentamente. O sea, Pedro llegó y analizó, miró y vio los lienzos puestos allí y el sudario. Que dicho ese paso, hay que hacer una pequeña aclaración aquí, mis hermanitos. El sudario no era un manto que cubría todo el cuerpo, ¿ya? Sino era un tipo de toalla que se le ponía en la cara, que aproximadamente pudiera llegar hasta por lo menos hasta aquí, medio pecho más o menos. Era un manto encima. ¿Por qué? Porque los cadáveres eran envueltos en lienzos, como momificados. Empezaban por los pies o por la cabeza y continuaban con los lienzos, con las vendas, con perfumes, con aromas, con aceites y especias aromáticas, envolviendo, como momificando el cadáver, ¿no? Y luego ponían sobre la cara, por respeto, un manto encima de los lienzos. Entonces, lo que tenía contacto primeramente con el rostro de Jesús no era el manto, sino los lienzos. Entonces, este manto no era un manto cubierto, ¿no? No quiero hablar de este manto, del manto de Turín y estas cosas que, bueno, ya se descubrió que no, nada que ver, pero no quiero hablar de ese asunto, pero simplemente aclaro que no era un manto que cubría todo su cuerpo, sino simplemente un manto que cubría la cara. Y el original del griego también así lo estipula. Entonces, Pedro se quedó como un poco inquieto dentro del sepulcro, y después de un rato, Juan entra, ahora sí, porque Pedro ya había entrado. Y entonces Juan vio, de alguna manera, percibió, porque es otra palabra griega que se usa ahí, que viene de eiden o iden, que significa percibió. Entonces, de alguna manera, Pedro, viendo los lienzos, y Juan ya viendo de cerca también todo, entraron en conciencia. Ahora, los lienzos estaban enrollados, puestos aparte, y en una, o sea, es interesante. Si hubiesen robado el cuerpo, nadie dobla pues los lienzos y los pone como cuando alguien dobla las frazadas de su cama y las deja ahí bien dobladitas, ¿no es cierto? No, simplemente rompes todo, pues. Pero los lienzos estaban bien dobladitos a la cabecera. Entonces, esto le llamó la atención a ellos. Entonces, esto debió haber estado haciendo en su cabeza como, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué está pasando? Los lienzos estaban enrollados, puestos aparte, y entonces se dice que Juan creyó. Entonces, de repente Pedro debió haber estado pensando, un ratito, Juan, espérate, no hables, cállate, déjame pensar, Juan, un ratito, cállate. O sea, ¿quién en su sano juicio va a robar un cuerpo y dejar los lienzos así acá? Se vería, pues, de acuerdo, por más que sea madrugada.
Había gente que transitaba desde la madrugada para ir a cargar agua. No es que la madrugada estaba solitaria. Mucha gente transitaba durante las 4, 3:30, 4 de la mañana en adelante porque se dirigían a hacer un montón de actividades antes de que amanezca. Entonces era terrible ver a una persona cargando, a un grupo de personas cargando un muerto y totalmente descubierto. Entonces Pedro había pensado, ¿sabes qué? Esto está raro. ¿Cómo es posible que se lleven todo menos los lienzos? ¿Por qué no se llevaron el cuerpo con lienzo y todo? Y además, por último, ¿cómo se les ocurre llevarse a un cadáver completamente desnudo y dejando los lienzos aquí? Entonces ya Pedro estaba un poco así como, y Pedro y Juan mirándose así como diciendo, algo raro está pasando aquí, algo ha pasado, ¿no? Entonces María, ¿esta es la tumba? Sí, fíjate, a ver, sí, esta es la tumba. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Entonces, en ese momento fue Juan quien se dio cuenta de que la ausencia del cuerpo y la posición de los lienzos no se debía a un robo. O sea, llegaron a la conclusión de que no habían robado el cuerpo, porque ningún ladrón pues deja todas las cosas así ordenadas. Entonces reconocieron que Jesús se había levantado entre los muertos y que había salido de entre los lienzos, como que el mismo Jesús se desató. Entonces, ahora, acá también hay que tener algo presente, hermanos, y se los quiero compartir. La tumba no fue abierta, ¿de acuerdo?, para dejar salir al cuerpo de Jesús, ¿ya? La tumba fue abierta para que los discípulos y el mundo pudieran ver que Jesús ha resucitado de verdad. Porque Jesús pudo resucitar y salir de la tumba sin abrir la puerta o la piedra, sin mover la piedra. Así como se apareció entre los apóstoles en el aposento alto, estando las puertas y las ventanas cerradas, Jesús ha podido tranquilamente salir de la tumba sin mover la piedra. Entonces hubiesen pensado que de repente Jesús era un fantasma. Pero no, la piedra fue movida para que haya testigos oculares desde afuera que realmente Jesús resucitó de los muertos, ¿ya? Y que no era un fantasma. Ya después Jesús va a dar algunos indicios de que realmente no es un fantasma, ¿no es cierto? Sino que es una persona de carne y hueso. Entonces la tumba fue abierta para testimonio al mundo y para que los discípulos primeramente y el mundo, el resto del mundo, por las historias de los discípulos, veamos que la tumba realmente quedó vacía. Porque Jesús ha podido resucitar sin abrir la piedra, o sea, sin correr la piedra. Y hubiese podido salir como entrar y salir de la tumba cuantas veces le hubiese querido. Entonces, ese es el testimonio. El cuerpo ya no estaba allí. Jesús pudo haber salido estando la piedra en su lugar, pero simplemente abrieron la piedra para que haya testigos en todo el mundo. Entonces, el hecho de que la tumba sea abierta por un ángel implica que Dios quería testigos oculares que puedan ver lo que pasó. Los soldados romanos, que Juan no menciona, también hay que considerarlos, hermanos. ¿Por qué? Porque los soldados romanos no pudieron sino salir corriendo tras el evento. Entonces es posible que se haya habido un terremoto o un temblor, o al momento que el ángel estaba moviendo la piedra, los soldados romanos entraron en pánico y salieron corriendo. ¿Por qué? Porque la guardia de soldados estaba compuesta de grupos de 4 soldados que se turnaban. Algunos dicen que se turnaban cada 4 horas, algunos dicen que cada 6 horas, pero se turnaban. Así que los 3 días que estuvo Jesús sepultado, estuvieron los guardias romanos ahí custodiando. ¿Por qué? Porque esta piedra tenía un sello imperial requerido por los sacerdotes y los escribas que le dijeron a Pilato, por si acaso, sella la tumba, no vaya a ser que alguien se lleve el cuerpo y digan que es resucitado. Entonces Pilato mandó a sellar imperialmente esta tumba. Y como consecuencia, si los soldados romanos eran de alguna manera vencidos por alguna turba y se robaban el cuerpo, ellos eran ejecutados, ellos eran asesinados, porque era el precio, ¿de acuerdo? Entonces, los 3 días estuvieron los soldados ahí cubriendo la entrada de la puerta porque tenía un sello romano, un sello imperial, que si alguien lo quebraba, los soldados lo pagaban con su vida. De igual manera, los soldados romanos que recibían la comisión de cuidar algo, con decreto o seguridad imperial, pagaban con su propia vida si algo pasaba. Entonces los soldados no iban a hacer ninguno sonso. Ellos simplemente salieron corriendo para no tener que contar qué fue lo que pasó. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante porque es una observación para descartar cualquier teoría acerca de la resurrección. Porque hay varias teorías, no las voy a tocar aquí porque sería materia de otro estudio, pero las voy a mencionar. Por ejemplo, la teoría del desmayo, que Jesús no murió, sino que se desmayó y que se despertó, digamos, reaccionó después de 3 días, que no estuvo muerto, lo cual es una tontería, ¿no? En otro estudio tal vez podemos tocarlo, ¿no? O de repente la teoría que se robaron el cuerpo, lo que estamos viendo que prácticamente tampoco sucedió. O de repente la teoría de la alucinación masiva, que algunos entraron en una especie de imaginación colectiva y vieron a Jesús pensando que era Jesús y no era Jesús, lo cual también es otra pachotada porque no hay alucinaciones colectivas, ¿no? Ni siquiera la filosofía contemporánea puede avalar eso. Por último, la de la conspiración, es decir, que muchos estaban pensando que era un cuento inventado por los discípulos, ¿no? Que conspiraron la resurrección para empezar a tener una fe
espiritual en el cuerpo de Jesús. Entonces, esto sucedió en esos momentos. Continuamos, hermanos, con el versículo del 8 al 12. Dice, entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan entró, ¿no? Que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados allí, uno a la cabecera y el otro a los pies, lo que indica que era como una especie de cama, una lápida ahí puesta, una piedra formada ahí que era como una cama, ¿no? En donde había estado el cuerpo de Jesús. Entonces Juan comenta en el versículo 9 que aún después de un largo periodo de recibir enseñanzas de Jesús, los discípulos no habían entendido al 100% la escritura y que era necesario que Jesucristo muriera y resucitara al tercer día de los muertos. Entonces de repente pensaban que estaba hablando de manera figurativa, pero no era así. Ahora, en el versículo 11 que acabamos de leer, Juan narra, que después de que Pedro y Juan regresaron a los otros discípulos, María se quedó llorando pensando que habían robado el cuerpo. Ella insistía, no entendía, ¿no? Había visto los lienzos y todo, pero ella dijo, se han robado el cuerpo. Entonces, de repente, la falta de entendimiento de las palabras de Jesús, que a lo largo de varios años, como que más o menos año y medio atrás, Jesús empezó a hablar y a confesar abiertamente que iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día, estas palabras no entraban en los discípulos. Y de alguna manera, por eso, ella no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo. Entonces, no le entraba en la cabeza esto. Ahora, también conocemos la devoción de María, que María tenía por Jesús, pero nada lo consolaba, ni la explicación, nada la consolaba. Entonces, ¿por qué los lienzos estaban ahí dobladitos? Ella seguía llorando diciendo, se han robado el cuerpo del Señor. Entonces, tenía una incredulidad ahí latente que por asomo de alguna manera, cuando ve a los ángeles, ella se queda así como diciendo, se han robado el cuerpo de mi Señor, y eso no le permitió ni siquiera discernir que habían dos tipos ahí parados, ¿no? Que, entre comillas, ¿cómo entraron? ¿Cómo entraron? O sea, se aparecieron ahí. Pero ella estaba tan quebrantada que no se percató de que estos tipos estaban ahí, habían llegado ahí, se habían aparecido y ella no se dio cuenta en qué momento entraron. Entonces, imagínense el quebranto que estaba teniendo María. Y es interesante observar que los ángeles estaban allí para dar la información, ¿de acuerdo? Es decir, los ángeles aparecieron para decir el evento. No está aquí, ha resucitado. Porque si ningún ángel se aparecía, entonces la especulación acerca de dónde estaba el cuerpo de Jesús iba a durar hasta nuestros tiempos, ¿no? No había nadie o no hubo nadie que dijo Jesús ha resucitado, ningún ángel dijo nada, entonces toda la vida han pensado, bueno, alguien se robó el cuerpo, etc. Pero los ángeles sabemos que son mensajeros que Dios envía para favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces los ángeles estaban allí comunicando, no está aquí, ha resucitado. Entonces ellos le preguntan, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás llorando? Entonces ella dice, se han robado el cuerpo de mi Señor, etcétera, etcétera. Pero los ángeles estaban ahí diciendo, un ratito, no se han robado nada, ha resucitado, no está aquí. Y por eso están los lienzos así. Entonces es importante ver la participación de los ángeles. Avancemos, mis hermanos. Versículo 13 al 17 dice, y le dijeron, mujer, los ángeles dijeron a María, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. O sea, estaba tan perturbada que Jesús ya estaba detrás de ella. Ella miró hacia atrás y se dio cuenta que estaba ahí alguien parado, pero no sabía que era Jesús. Entonces Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Jesús le está hablando con su propia voz. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Qué interesante. Entonces, los ángeles le preguntaron por qué María estaba llorando, el porqué de su quebranto, pero María no se percató de que ellos estaban allí como ahí parados, ¿de dónde llegaron? Eso no le importó, simplemente estaba tan quebrantada que no entendía lo que estaba pasando. Entonces, la aparición de Jesús fue tan súbita que ella no sabía que era Jesús. Y esto es muy significativo porque el hecho de que primeramente apareciera a María y no apareciera, por ejemplo, a Pilato o a Caifás o a la casta religiosa de los judíos de la época es muy significativo. Es muy significativo porque Jesús ha podido aparecerse frente a cualquier gobierno mundial de la época más representativo geopolíticamente hablando y decir, yo soy acá está Dios.
pero no lo hizo, se apareció solo a sus discípulos. Es interesante, ¿no? Entonces, y es interesante también que de alguna manera al aparecerse a María está reivindicando la importancia que las mujeres tienen en el ministerio o han tenido en el ministerio de Jesús en los asuntos de importancia. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque simplemente de primera mano, ningún judío que hubiese querido plantear una historia que sea rescatable y creíble, iba a poner como testimonio número uno a una mujer. Porque en la época en la que ellos hacían estas cosas, ¿no? o atestaban por escrito lo que veían, las mujeres no tenían ni voz ni voto. Entonces es interesante, ¿no? Que los evangelios no niegan que quien fue, que habló primero con el Señor fue María, una mujer. Entonces esto también es interesante notarlo. En la época en la que una mujer no tenía ni voz ni voto, Jesús se le aparece a la mujer y la mujer fue a dar noticias. Los apóstoles corrieron, no encontraron, la mujer se quedó ahí, se aparece Jesús y entonces ya la escena está dada y al principio no creían lo que María les estaba diciendo, por eso corrieron. Esto es interesante. Entonces, cuando Jesús súbitamente se le aparece en la tumba por detrás a María, Jesús hizo la misma pregunta que los ángeles le hicieron, ¿no? ¿Por qué lloras? Pero ella pensó que Jesús era el jardinero que estaba cuidando el huerto. Entonces habló con Jesús, pero todavía no se da cuenta de que era Jesús. Y esto es importante porque, imaginen, ¿no? María estaba tan quebrantada que de alguna manera no podía ella entender que quien estaba hablando era el maestro. Tenía la misma voz, obvio, pero estaba tan quebrantada que no se daba cuenta. Entonces cuando ya Jesús, de alguna manera, la llama por su nombre, ¿no? Ya María entra en conciencia y dice Raboni o Raboní, como pronuncian algunos. Ahora, esto también es importante. ¿Saben por qué les digo? Porque, hermanos, la última imagen que han tenido los discípulos del rostro de Jesús era un rostro completamente deformado, completamente hinchado, desfigurado. La Biblia dice que le arrancaron la barba, que le pegaron, que le sacaron el ancho, completamente amoratado, ensangrentado. La corona de espinas cuando entra, ustedes saben que la parte de aquí, los vasos capilares de esta parte de la cabeza sangran abundantemente. Si alguien ha tenido un pequeño corte o cortecito aquí en la cabeza por partes de aquí, el cuero cabelludo sangra abundantemente. Imagínense la cantidad de sangre que salía de la corona de espinas y la sangre chorreando entre las cejas, entre los ojos hinchados, amaratados de tanto puñete que le habían dado a Jesús, porque dicen en los evangelios le dieron de bofetadas y las bofetadas y los puñetes no se dan en el hombro, se dan en la cara. Entonces Jesús estaba completamente desfigurado y esa fue la última imagen que los discípulos tenían de Jesús. Pero al verlo resurrecto, completamente restablecido, no lo reconocían, pues. O sea, estaba con una apariencia ligeramente distinta, más glorificada incluso antes de su muerte y antes de que lo golpearan. Entonces, esto también es importante notar por qué de repente María no lo reconoció. Algunos dicen que María estaba tan quebrantada, llena de lágrimas y que estaba incrédula, etcétera y cosas. Pero la manera más lógica de ver es que, la última imagen que tuvieron de Jesús era de un monstruo ensangrentado, ¿de acuerdo? Completamente violentado por tanto golpe y toda la sangre que ni siquiera se le reconocía la cara. Entonces, eso es lo que de alguna manera no permitió que María lo reconociera, porque era la última imagen que tenía en su cabeza. Entonces, enseguida Jesús, ¿no? Cuando la llama por su nombre en el versículo 16, ella lo reconoció. O sea, lo interesante de esto es que no lo reconoció cuando le dijo, ¿por qué lloras? Entonces pareciera que la voz de Jesús, al pronunciar su nombre como la de un pastor que reconoce a sus ovejas, nombra el nombre de cada una de ellas, recién María entró en conciencia y dijo maestro, ¿no? Reconociendo a su Señor, ¿no? Y por lo que dice el versículo 17 que hemos leído, pareciera que María quiso abrazarlo o postrarse a sus pies para adorarlo, porque Jesús le dijo, no me toques. Pero aquí hay que hacer una aclaración, hermanos, espero me dé el tiempo, si no les robo unos minutitos más al final del estudio, ¿sí? Aquí hay que hacer una aclaración. La traducción no me toques, ¿ya? Que tiene la Reina Valera de 1960, ha hecho que muchos intérpretes se pregunten por qué no podía ser tocado a Jesús. Entonces, hay otras traducciones, como por ejemplo, no te aferres a mí, que de alguna manera es más precisa según los originales. ¿Ya? No te aferres a mí, es más precisa. ¿Por qué? Porque Jesús ciertamente después reclamó que lo toquen. Él dijo, toquen. Después que se apareció, en otros oportunidades dijo, toquen. Mira, a Tomás le dijo, toca aquí, mete tu mano acá, y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, ¿por qué dijo no me toques? ¿Ya? O sea, hay algunos que quieren desarrollar toda una teología al respecto partiendo de esta premisa. Pero sin embargo, si por ejemplo analizamos otras versiones y otras traducciones de la Biblia que enriquecen el texto,
¿no? Por ejemplo, otras traducciones dicen, suéltame. En vez de no me toques, dicen suéltame, como que ya María lo había agarrado. En la Reina Valera actualizada y la Biblia de las Américas dice suéltame. Y también la Biblia textual, que es una buena traducción, aunque han cortado varias cosas en la Biblia textual, pero la Biblia textual es una buena traducción, también dice, no me retengas. Entonces, es importante ver esta parte. ¿Por qué? Porque algunos quieren desarrollar toda una teología partiendo de ahí y espiritualizar algunas cosas que en la práctica no merecen tanto. Entonces, algunos piensan, ¿no?, que por el hecho de que aún no había ascendido al cielo o al Padre, él no podía contaminarse con nada porque estaba yendo a presentar su sangre como el Cordero de Dios para obtener el perdón de los pecados. ¿Ya? Es una posibilidad, ¿no? No se puede decir si sí o si no, ¿de acuerdo? Pero es una posibilidad. Ahora, si leemos Hebreos 9, del 11 al 12, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Y esto es lo importante, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La pregunta aquí es del libro de Hebreos. ¿A qué lugar santísimo entró Jesús para presentar su sangre? No puede haber sido el lugar santísimo del templo de Herodes de esa época. Imposible. Recordemos que en un terremoto el templo se rajó, el templo se quebrantó, se rajó la cortina que cubría el pacto de arriba abajo y se vio todo. Entonces, no se ha presentado ahí, lo cual indica que en el cielo probablemente haya una imagen, porque a Moisés también se le dijo, ¿no? Haz conforme a la figura que se te mostró estando en el monte. Entonces Jesús ha ido al Padre y presentado su sangre. Por eso algunos dicen que Jesús dijo, no me toques, pero no hay que especular tanto al respecto. ¿De acuerdo? Lo que dice en el versículo 17, ¿no?, ahora trae una nueva revelación en cuanto a nuestra relación como creyentes con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dice, diles que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esto nos introduce dentro de la familia de Dios. La resurrección de Jesucristo lo ha ganado para nosotros. Jesús a sus discípulos primeramente les llamaba discípulos, luego les dice, ya no te llamaré siervo, sino te llamaré amigo, ¿no es cierto? Esto está en Juan 15:15, ¿no? Y los creyentes ahora, después de la resurrección, formamos parte de la familia que tiene a Dios como Padre. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque en Efesios 12:19, por ejemplo, dice así, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya, hermanos. Somos miembros de la familia de Dios. ¿De acuerdo? Somos miembros de su familia. Con justa razón somos miembros de su carne y su hueso, del cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, por esta relación que tenemos con Dios, ¿nosotros somos dioses? No, de ninguna manera. Es en el sentido de relación con Cristo Jesús, no es en el sentido de igualdad como profesan los mormones, que los mormones dicen que nosotros somos Dios también, lo cual es una blasfemia y es una herejía. Entonces somos hijos de Dios engendrados por su Espíritu y nada más. Y tenemos a Jesús como nuestro hermano mayor delante de Dios. Jesús ya ha enseñado que seremos como los ángeles que no se reproducen con anterioridad. ¿De acuerdo? Entonces es importante notar esto, ¿no? Jesús le dijo a María que estaba a punto de ir y subir al Padre, lo cual es muy significativo. ¿Por qué? Porque iba a presentarse delante del Padre para obtener eterna redención. Continuamos, hermanos. Versículo 18 al 23. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, domingo, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, lo cual era una salutación formal de cualquier persona que se encontraba caminando en la calle. Shalom era el saludo típico. Jesús se presentó de la manera más humilde y simple entre ellos. No sonaron trompetas, no hubo bombos y platillos, no hubieron 30 ángeles a su alrededor anunciando su advenimiento o su presencia ahí entre ellos. Simplemente apareció estando todo cerrado y dijo, Shalom, paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitieren los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. Interesante. Entonces, en este versículo 18, dice que María fue a avisar a los discípulos. Pero de acuerdo con Lucas, ¿ya?,
no le creyeron a ella ni a las otras mujeres. ¿Por qué? Porque ellos les parecía como locura de que lo que ellos estaban diciendo. Y esto a pesar de que Pedro y Juan ya habían visto la tumba vacía. Entonces ellas le dieron el reporte que Jesús les había encomendado de que iba a subir al Padre, pero que también ahora era Padre de ellos también. Entonces recordemos que los discípulos casi fueron arrestados por Jesús. Todavía tenían miedo de morir a manos de los judíos, de las autoridades judías. Recuerden que en el Getsemaní, cuando aprendieron a Jesús, los discípulos salieron corriendo, ¿ya? Solamente algunos seguían de cerca, pero los otros, Juan y Pedro se quedaron por ahí mirando las cosas de cerca, ¿no? Por los contactos que tenía Juan, pero los demás salieron corriendo. Entonces, así que se reunieron en secreto en la noche, estaban con miedo, las puertas estaban cerradas. Entonces Jesús atravesó la puerta, ¿no? O bueno, atravesó el techo, la puerta, la ventana, lo que haya sido, como lo indica el hecho de que a pesar de que las puertas estaban cerradas, Jesús apareció y estuvo de manera corporal entre ellos. Entonces esto mostraba el poder de un nuevo cuerpo resucitado, aunque todavía Jesús tenía la forma y la continuidad sustancial, es decir, todavía era de carne y hueso, pero aún así atravesó la puerta o el muro o la pared o la ventana o el techo, por donde haya venido, o del suelo, pero apareció entre ellos, un cuerpo glorificado, un cuerpo en donde ya las fuerzas de gravedad no tienen jurisdicción, por así decirlo, ¿no es cierto? Un cuerpo nuevo, glorificado. Y ese es el cuerpo que el Señor nos va a dar. El cuerpo resucitado de Jesús, el cuerpo resucitado de Jesús mostraba las marcas de la crucifixión para que puedan ser reconocidas por los discípulos. Ahora, el profeta Zacarías habla también de estas marcas. En Zacarías 12:10 dice que mirarán a mí, a quien traspasaron. Sin embargo, su cuerpo tenía características nuevas, es decir, la materialización y la desmaterialización. O sea, Jesús podía desvanecer en el aire y aparecerse en otro lugar. Eso es interesante. A voluntad lo podía hacer. Entonces, él se apareció entre ellos, no por la puerta, simplemente apareció en el medio de ellos, entre ellos. Y esto demuestra un control absoluto sobre las fuerzas de la naturaleza. Y la Biblia enseña que este mismo cuerpo que el Señor tiene nos va a dar a nosotros en la resurrección. Esto es interesante, hermanos, que tenemos que entender, ¿ya? Y miren lo que dice Lucas 24, 39, 43, que no narra Juan, ¿ya? Mira lo que dice Jesús en estos momentos. Mirad, repito, Lucas 24, 39, 43. Jesús dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad, ¿ya? Y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, porque también fue clavado a sus pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Esto aporta Lucas, como diciendo, Jesús, por si acaso, no fue un fantasma, comió, ¿de acuerdo? Es decir, al comer, tiene todo el sistema digestivo, tiene las glándulas salivales, tiene los dientes, tiene la tráquea, tiene el esófago, tiene el estómago, tiene el páncreas, la bilis, tiene el hígado, todo. O sea, como un cuerpo al 100% restituido, ¿ya? No era una representación angelical, era el cuerpo glorificado humano de Jesús. Por algo no se le llama el Hijo del Hombre, ¿no? La representación máxima de la creación de Dios en el hombre. Entonces, estos versículos de Lucas demuestran que la resurrección no es un acto solamente espiritual. Muchos gnósticos en la nueva era hablan de la trascendencia del alma, la reencarnación, etc. Pero la resurrección corporal de Cristo destruye por completo estas doctrinas diabólicas, ¿de acuerdo? Los versículos 21 y 22, continuando, demuestran la manera en la que Jesús nos da el Espíritu. ¿Por qué? Porque muchos atribuyen aquí el nuevo nacimiento, y esto es importante notarlo, debido a que cuando Jesús envió a los 70, ¿se acuerdan cuando Jesús envió a los 70 y les dijo, he aquí os doy potestad sobre toda vuestro enemigo, id y predicad, y los 70 fueron de 2 en 2? Ok, ahí no les dijo, recibid el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. Recién desde ahora lo dice. Entonces es probable que Jesús en ese momento recién repartiendo el Espíritu Santo, porque él dice, si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. Entonces ahí es cuando ellos soplan, cuando Jesús sopla sobre ellos y ellos reciben el Espíritu Santo. Es importante notarlo. Entonces esto puede ser el nuevo nacimiento, según lo que Juan mismo describe, que como el viento va y viene y nadie se da cuenta, así uno nace de nuevo. Entonces este hecho puede haber sido reforzado más bien por Pentecostés, en donde el Espíritu Santo sí descendió de manera casi visible, ¿no? Y fue la segunda experiencia después del nuevo nacimiento. A esto le llamamos nosotros el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, después de la justificación obtenida en la cruz, Cristo puede ahora impartir el Espíritu Santo sobre los creyentes, y es el Espíritu mismo de Dios en nosotros. La obra del Espíritu Santo se confirma con su descenso en Pentecostés,
para el empoderamiento, es decir, para tener poder, para que los creyentes puedan testificar en la gran comisión que se les ha encomendado como iglesia. Ahora, en el versículo 23 Jesús estaba dando a los apóstoles, y también, por consiguiente, a todos nosotros, el privilegio de anunciar las condiciones, ¿no?, de Dios para que una nueva persona reciba el perdón. ¿Por qué? Porque dice, si alguien cree en Jesús por la predicación de los apóstoles o nosotros, entonces un cristiano tiene el derecho de anunciar ese perdón de Dios por la sola fe en Cristo Jesús. Pero si nosotros le predicamos a alguien y ese alguien rechaza el evangelio rechaza el sacrificio de Cristo, nosotros podemos decir, esa persona no ha recibido al Señor y entonces no va a ser salva. Por eso Jesús le dice bien claro, a quienes le retuvieren los pecados les serán retenidos. Entonces, acá no hay nada de una orden clerical, de que solamente algunos pueden retener y perdonar los pecados. No hay nada de eso. Eso está dado a la iglesia y a todos nosotros. A nosotros se nos ha dado las llaves del reino, hermanos. ¿De acuerdo? Entonces, si predicamos, las estamos usando. Pero si no, no hay manera de que alguien pueda salvarse si no escucha la palabra por nosotros. Por eso nosotros siempre estamos exhortando y animando. Hermanos, compartamos las buenas nuevas. Hablemos, prediquemos, cuando sea necesario, testificar de Cristo Jesús. Porque si estás en una reunión y no dices nada, esas personas perdieron la oportunidad de escuchar el mensaje. Pero si dices algo, al menos algo de Jesús, del Evangelio, la semilla va a entrar. Recuerden la palabra del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Y el crecimiento lo va a dar Dios. Entonces tenemos que notar que las palabras de Jesús no es que las personas tienen el poder para perdonar o retener los pecados. El anuncio de Jesús está en relación con lo que dijo anteriormente respecto a la comisión de predicar el Evangelio. O sea, Él dijo, como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Es en ese contexto que Él dice, ¿no? En este contexto, lo que nosotros conocemos es el perdón de los pecados por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Notemos que Lucas, en el Evangelio sinóptico, Lucas añade, en Lucas 24, 46-47, dijo, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, es importante que el mensaje del Evangelio, hermanos, vaya acompañado de la frase, arrepiéntete. Ahora último, hermanos, y con toda esta modernidad, se está presentando un Evangelio que dice, si quieres vivir mejor y más bonito, entrega tu vida a Cristo Jesús, ¿no? Pero no predican la muerte del yo, la muerte del ego, el arrepentimiento de la vida. Por más bueno que seas, necesitas arrepentirte. Por más obras buenas que hayas hecho, para Dios es abominación, necesitas arrepentirte. Sin un arrepentimiento genuino no puede haber perdón de pecados. Ahora se predica superficialmente la felicidad, ¿no?, de los cristianos, ¿no? Pero no se predica la cruz, tampoco el arrepentimiento y la negación del yo. Continuamos, hermanos, para que no nos gane el tiempo. Versículos 24 al 29. Pero Tomás, y acá está el Tomás famoso, uno de los 12 llamado Dídimo, y esta es una exageración de Juan como para reconocerlo de otro Tomás que había por ahí, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Conmigo, papi, yo tengo que tocar. 8 días después, estaban otra vez reunidos estaban reunidos dentro, y con ellos también Tomás, el versículo 26. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas otra vez, y se puso en medio y dijo, pasa a vosotros. Y directamente se dirigió, versículo 27, a Tomás. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, porque no le quedó otra, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Interesantísimo. En el versículo 24 y 25 los discípulos estaban afirmando la resurrección de Jesús a Tomás, ¿ya? Y cómo se apareció frente a ellos y estando todo cerrado. Pero él no se convencía. Tomás quería una prueba fehaciente de que Jesús había resucitado. Y con ironía propuso ciertas condiciones para creer, ¿no? No solo a los discípulos, sino que realmente Jesús en serio había resucitado y andaba por allí caminando resucitado. Ahora, de pasadita, Tomás certificaba el hecho de la crucifixión y de las características por las que pasó el cuerpo de Jesús. Porque está diciendo, si yo no veo los clavos aquí, en los pies y el costado traspasado con la lanza que el romano le hizo y brotó sangre y agua, no voy a creer. Lo cual es una corroboración de la crucifixión precisa.
Entonces pasaron 8 días después y se puede calcular los días a partir de la quinta aparición que hemos hecho al principio del estudio, la cronología de las apariciones, de acuerdo, de Jesús a las personas que narran los sinópticos, es decir, el primer día de la resurrección, o sea, el domingo siguiente. Aparentemente estaban en el mismo aposento alto y habían cerrado las puertas con llave por temor a los judíos. Y Jesús llega otra vez. Ahora, lo que implica que otra vez se apareció en medio de ellos. Entonces, Jesús hizo la misma salutación, paz a vosotros. Pero Juan hace énfasis en que Jesús se dirige explícitamente a Tomás y solo Juan menciona este suceso. Solo Juan lo menciona. Las preguntas aquí serían, ¿quién le dijo a Jesús que Tomás había exigido estos requerimientos? ¿Cómo es que Jesús supo que Tomás había escuchado de su resurrección, pero que no creyó por el dicho de los otros discípulos? ¿Por qué directamente, sin decir nada, dijo, pasa a vosotros y se fue a hablar con Tomás? Interesante anotarlo, ¿no? Es que Él es el Señor, el Dios Todopoderoso, Él puede saberlo todo, absolutamente. Entonces Jesús se dirigió a Tomás y lo encaró con sus demandas. Justo a todo lo que había pedido Tomás, Jesús satisfizo su incredulidad. Pero hubo un reproche. No solamente satisfizo su incredulidad, sino que lo reprochó y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Y esto denota que la fe no necesariamente descansa en la evidente en las evidentes palpables, en las evidencias evidentes, valga la redundancia, y palpables. Jesús le dijo que era un incrédulo, y esto es algo como que es un poco fuerte. Y eso puede ser desagradable al Señor. No sabemos por qué Tomás no estuvo con ellos la primera vez que Jesús se apareció, ¿no? Pero no creer a los hermanos en la fe, a los otros discípulos, de alguna manera Tomás está diciendo, ustedes son unos mentirosos, yo no creo que Jesús esté por ahí caminando, ustedes me están mintiendo. Entonces, Jesús no se había hecho visible durante la semana que transcurrió entre la última aparición y este domingo, pero había estado oyendo todo lo que Tomás estaba demandando, porque simplemente Él es el Señor. Y a causa de la incredulidad y de su reproche delante de todos, no le quedó a Tomás más que hacer la declaración que de alguna manera es la epítome del Evangelio de Juan. Y es esta, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le dijo, un ratito, yo no soy Dios por si acaso, no te estás confundiendo. No le dijo eso. Jesús aceptó su adoración, lo cual es significativo porque Jesús es la expresión de Dios, la imagen misma de su sustancia, según lo que dice Hebreos. Entonces, esta expresión es el centro. Cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío, esta expresión es el centro de la revelación del Mesías, del Cordero de Dios, del unigénito del Padre, del Hijo del Hombre, y de todas las afirmaciones en donde Jesús dijo, yo soy. Interesante. Entonces, es la médula, esta declaración es la médula y el centro del mensaje del Evangelio de Juan, que culmina con esta declaración. Pero el versículo 29, ¿no? Podemos ver una cosa. Después de la declaración de Tomás, Jesús no corrigió sus palabras, sino que simplemente lo encaró con esa fe que necesita pruebas tangibles de la manifestación de Dios. Allí en ese escenario encajan todas las personas que necesitan evidencias científicas, históricas y demostrativas de la persona de Dios. Y aunque tanto la ciencia como la historia demuestran la intervención de Dios en la humanidad, a pesar de estas evidencias rehúsan creer en Cristo. Sin embargo, Jesús da una bienaventuranza para aquellos que sin ver creyeron y también sin ver van a creer, quienes somos nosotros. Mucha gente como Tomás necesita tocar para creer. Tienen que tocar con el intelecto, tienen que tocar con la razón, tienen que tocar con los sentimientos. Pero la fe en Cristo, que dicho sea de paso, es histórica, no es irracional, pues la evidencia de su resurrección está demostrada históricamente. ¿De acuerdo? Tal vez la Iglesia ha fallado en presentar el Evangelio centrado en el arrepentimiento y el perdón de los pecados y en la fe en el Cristo resucitado. Muchas iglesias ya no predican un Cristo resucitado, predican una bonita manera de vivir. Pero a pesar de esa falla de la Iglesia, ¿no?, están las convicciones personales de quienes hemos experimentado el amor, la gracia y el poder de Dios. Y muchos de nosotros que hacemos investigación, hermanos, histórica, científica, cuando podemos, o ontológica, que tiene que ver con las cosas del alma, llegamos a la conclusión de que el cristianismo primitivo y la persona de Jesús son evidentemente ciertas. ¿Ya? Hasta los historiadores seculares más famosos del mundo dicen Jesús evidentemente existió y no podemos negarlo. Entonces, frente a todas estas evidencias, la gente no quiere aceptar a Jesús, rehúsan aceptar a Jesús. Entonces la fe en Cristo no es irracional, no es un suicidio intelectual, no es ficticia,
no es emocional. La fe en Cristo está basada en la historicidad de la persona y la congruencia que hay entre todo el Antiguo Testamento y la doctrina de la Iglesia en el Nuevo Testamento. La Biblia en su conjunto apunta a la persona y obra de Cristo Jesús, la revelación de Dios en él y la manifestación del Espíritu Santo a lo largo de la historia de la Iglesia. Y permítame 5 minutos más. Terminamos leyendo los versículos 30 y 31. Y Juan dice así, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, Juan explicó aquí su propósito al escribir su evangelio, que las personas pudieran contemplar y percibir la importancia y la evidencia de los milagros de Jesús. Él es Dios mismo en forma humana. Mucha gente de nuestros días ignora, niega, racionaliza los milagros de Jesús. Aún en los mismos días del Señor, algunas personas atribuían los milagros de Jesús a Satanás. Y esto es terrible, ¿no? Pero nosotros ahora, viendo históricamente hablando, podemos comprobarlo, que Jesús realmente existió. Y los evangelios que leemos no solamente son bonitas cartas, es historia, ¿de acuerdo? Y tiene mucha más datación histórica que otros elementos, ¿de acuerdo? Entonces, en aquel tiempo, ignorarlos y negarlos y negar y racionalizar los milagros, eso era imposible porque lo estaban viendo, ¿no? Los milagros eran variados y evidentes, pero ahora es un poco más fácil querer negar todo eso, porque se escudan en que no hay evidencia, negando la historia bíblica y la historia, no solo bíblica, sino también la historia secular. Y esto es lo triste, hermanos. Entonces, como resultado de creer en la persona, la vida, el ministerio y el propósito de la encarnación de Dios en Jesús, ¿no? Pero no solo creer, sino aceptar y recibir a Jesús como Señor y Salvador personal, Dios concede la vida eterna, porque este es el testimonio que Dios ha dado en Cristo Jesús. Jesús vino para librarnos de la ira de Dios y reconciliarnos con Él por medio de la cruz. Ahora, ¿Dios está paranoicamente irritable? No es así, porque de otro modo el mundo no estuviera como está. Ya lo hubiese destruido hace tiempo. Solo que el Señor está dejando al mundo a merced de sus voluntades y de la voluntad de sus habitantes. Y esto es lo que está pasando. Pero Él ha dejado testimonio en la historia de que Cristo ha venido a ofrecer la salvación a los que creen en Él. Entonces, la ira de Dios no es injustificada, porque Él como Creador tiene el dominio y la potestad de juzgar las actitudes, de juzgar las obras, de juzgar las intenciones de todos los seres humanos que Él ha creado. Entonces, así como en el pasado, hoy vemos cómo la gente blasfemia contra Dios de manera deliberada y de manera evidentemente, o sea, intemperante. O sea, ya está, la cosa está muy grave, ¿no? Ahora, creemos que vivimos nosotros ataques del enemigo cuando blasfema contra Dios. Dios lo ha permitido de alguna manera. Entonces, creemos que de repente, por ejemplo, el virus se le escapó de las manos a Dios. De ninguna manera. Oremos por misericordia, hermanos, porque las naciones, las culturas, las etnias le están dando la espalda a Dios de una manera muy descarada hoy en nuestros días. La perversión en todas las esferas de la humanidad están emancipándose y rebelándose contra Dios, contra su naturaleza y contra la revelación de su palabra. Y esto es trágico. ¿Por qué? Porque solo espero que la iglesia, hermanos, esté testificando del verdadero evangelio. Ustedes entran a las redes, con esto termino el estudio, ustedes entran a las redes, hermanos, y encuentran cada barbaridad que se dice acerca del evangelio, y cada fecha y doctrina y suposiciones y especulaciones acerca de Cristo, de la doctrina bíblica, que en realidad ya raya con la locura, ¿no? Estudiemos la palabra de manera devocional, pero también de manera sistemática, inductivamente, para entender el mensaje del Señor, porque si no vamos a caer en una cacería de brujas, doctrinalmente hablando, hermanos. Tratamos nosotros de enseñarles la doctrina bíblica conforme a la revelación. Ninguna contradice a la otra, todas se complementan. ¿De acuerdo? Hermanos, lo dejo con esto. Permítame orar para despedir el estudio y luego los saludo, ¿sí? Santo Dios, te agradecemos por esta tarde. Gracias porque en este capítulo tú nos has mostrado, Señor, que la epítome, o el epítome, si se dice así, del Evangelio de Juan, Señor, era la confesión de Tomás. Señor mío y Dios mío. Y esto es lo que Juan quiso concretar en sus lectores. Que nosotros reconozcamos que Dios estaba encarnado en Cristo Jesús, haciendo la paz entre Él y nosotros por medio de su cuerpo de carne. Porque Él, al morir en la cruz, murió sustituyéndonos a nosotros, por lo cual nosotros tenemos una deuda eterna contigo, Señor.
Y te agradecemos porque por gracia y no por obras tú nos escogiste para ser salvos en Cristo Jesús, no por lo bueno o malo que hayamos sido nosotros, sino por el sacrificio de Cristo Jesús. En los méritos de la cruz es que nosotros somos justificados, Señor. Y te agradecemos por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por este estudio, Señor, y háblanos durante la semana también, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.